Una frontera es un límite, un hasta aquí, un se acabó. Es una cicatriz que divide la tierra, una muestra del no entendimiento. El muro de Berlín dividió barrios, colonias, avenidas, pero también familias, escuelas, congregaciones religiosas. Los muros mochos de la frontera norte mexicana no dividen nada en realidad, solo dificultan el paso de quienes quieren obtener un trabajo en aquel país, pero al estigmatizarlos como ilegales, permiten que les paguen salarios muy por debajo de los mínimos. Si Texas crea 2,000 empleos diarios según sus censos económicos, es difícil creer que realmente cierren su frontera. Los peligros, además, no tienen fronteras, como se demostró trágicamente el 11 de septiembre de 2001. Los sueños tampoco los tienen. Cayó el muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 y todos los días derrumban el de nuestra frontera norte cientos de latinoamericanos que solo quieren trabajar. El 26 de abril de 1986 se produjo un accidente en la central nuclear de Chernobyl. Como resultado, más de 50,000 kilómetros del territorio ucraniano se vieron afectados, cientos de asentamientos y por lo menos 100,000 habitantes locales fueron completamente reasentados. Aquel accidente propagó una nube radioactiva en gran parte de lo que fue la Unión Soviética. Casi 8.4 millones de habitantes de lo que en esos años era Bielorrusia, Ucrania y la Federación de Rusia se vieron afectados. Anton Horoshmanov tenía solo 2 años cuando eso sucedió. Él es un niño Chernobyl, sobreviviente de la peor tragedia nuclear. Antón, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado venir a este espacio de Transcultura. Muchas gracias, encantado. Antón, cuéntanos qué pasó aquel 27 de junio de 1984. Pues esa es la fecha en que nací. Cuéntame. Pues nada, nací en la ciudad de Kiev, Ucrania. Soy mellizo o cuate, tengo una hermana también y fue el día en que nacimos. ¿Qué recuerdas de tu infancia en Ucrania? Recuerdo muy poco, de Ucrania recuerdo nada prácticamente, porque estaba muy chiquito y mi mamá pues tampoco recuerdo mucho en cuanto a la ciudad, lo que comía o dónde vivía. Simplemente recuerdo a mi hermana, a mi mamá y hasta ahí, no mucho. ¿Cómo fue que tu mamá o tu familia decidió salir de Ucrania? ¿Por qué salió? Bueno, salimos casi que por obligados, ¿no? O por una emergencia que hubo cuando lo de la termoeléctrica de Chernobyl, por eso salimos. Nosotros nos fuimos a Cuba porque mi papá es cubano, entonces terminamos yendo a Cuba. Entonces nosotros somos de los niños Chernobyl que nos fuimos a atender a Cuba, que brindó ayuda y por mi papá ser cubano, pues llegamos a Cuba. Entonces estuvimos en un hospital haciendo análisis, como unos 3 meses internados para ver si teníamos alguna enfermedad, alguna consecuencia de la radioactividad que hubo en la termoeléctrica cuando hubo la explosión de Chernobyl. ¿A qué edad tenías tú cuando salieron de Ucrania? Yo nací en el 84, ese 27 de junio, y en el 86 fue la explosión de Chernobyl. Tenía 2 años, pero ya a Cuba nosotros nos fuimos en el año 89. Cuando ya tenía como 5 años fue que fuimos a Cuba. ¿Qué te cuenta tu mamá de cuando vivían todavía en Ucrania? ¿En algún momento te contó algo? ¿Fue para ella difícil salirse de Ucrania? Creo que para ella fue muy difícil porque en esa época, en esa década, era la Unión Soviética. Y yo digo, mi punto de vista, los rusos eran como muy cerrados en ese tema. Entonces mi mamá, al decidir que se fue para Cuba para ayudarnos y que nos brindaran ayuda a sus hijos, que éramos yo y mi hermana, la familia le dio la espalda, le dijo prácticamente, pues si te vas, pues ya olvídate de la familia. Y mi mamá por ayudarnos a sus hijos, ¿no? La sangre, dijo, no, pues yo me voy a Cuba y por eso fue que fuimos a Cuba. Pero que yo sepa, no me sé el nombre de mi abuela ni de mi abuelo, no conozco a nadie de familia por parte de mi mamá. ¿Cortaron completamente la relación? Hasta un 99% sí. Mi mamá ha ido a visitar a su hermano y tiene un sobrino y conoce a la esposa, pero yo nunca fui
ni mi hermana, yo nunca he ido a Ucrania, no conozco a nadie, no sé nada, no sé nada. En esta etapa de Cuba, ¿ustedes carecieron de algo? ¿Cómo era tu vida? Es que, por ejemplo, cuando llegamos a Cuba, los hospitales era como si estuvieras en un hospital privado. O sea, había aire acondicionado, llegaba una señorita en la mañana y te preguntaba qué quieres para el desayuno, para la comida y para la cena. Tenemos este menú, hay pollo, o hay pescado, o hay carne roja, o hay camarón. O sea, era impresionante que en esa época que yo fui a Cuba no había carencias. La carencia empezó al momento que se cayó el campo socialista, la Unión Soviética. Ahí fue cuando vino el periodo especial que le llamaron en Cuba, que incluso hasta tener $1 era ir a la cárcel. Entonces yo recuerdo que hasta en el hospital no había carencias, o sea, era un hospital privado que puedes encontrar el día de hoy aquí en la Ciudad de México. Entonces en la escuela, yo entré a una escuela de arte que también era como estar en una escuela privada, entonces era un lujo tener eso en Cuba. Olga Joroshmanova, madre de Antón, huyó de Ucrania prácticamente para salvar a sus mellizos. Entre meses de hospitales e investigaciones médicas, Olga se enfrentó al idioma y a un clima completamente diferente a lo que ella estaba acostumbrada. Sin embargo, gracias a su formación artesanal, ella logró acoplarse y sus manos artesanas tomaron su rumbo en Cuba. Así es que Antón creció rodeado de arte viendo a su madre, pero además desde los 5 años su vida comenzó en el mundo del ballet. Cuando vivían en Cuba, ¿tu mamá a qué se dedicaba? ¿Y qué pasó cuando llegó en Ucrania? ¿A qué se dedicaba tu mamá? Y cuando llegó a Cuba, ¿a qué se enfrentó? Pues mi mamá era artesana. Mi mamá trabajaba, hacía unos cuadros con la hoja de yarey, se dice allá. Se hacían unos cuadros que eran muy artesanales y eso era lo que ella se dedicaba. Eso sí recuerdo que ella lo hacía. ¿En Cuba? No, en Ucrania. En Ucrania. Ella incluso tenía unos libros que eso se ponía como a secar, entonces luego lo sacaban y lo marcaban en un cuadro y se hacían figuras. Entonces lo mismo podía ser una flor que casas, que paisajes. Entonces al momento que ella va a Cuba, encuentra un lugar donde se hacía ese mismo tipo de trabajo y empezó a trabajar ahí. Y llegó un momento que luego lo dejó y lo hacía como más privado ella, porque en algún momento ella viajó a la Unión Soviética cuando ya se cayó el campo socialista, porque ella en el momento que nosotros nacimos, yo y mi hermana, el gobierno en ese momento le dio un apartamento por tener 2 hijos. Entonces ese apartamento mi mamá siempre lo tuvo. Muchos años, en algún momento ella fue y lo vendió. Entonces en ese momento que ella se fue, cuando regresó, perdió el trabajo y dijo, bueno, pues lo hago de forma privada, y empezó a hacerlo en la casa. Yo sí recuerdo las hojas y los libros que ella tenía todo guardado para hacer el trabajo. Una vez que tú ya llegaste a Cuba, ¿qué recuerdas de que tenías 5 años en adelante? ¿Cómo fue tu vida? Pues en Cuba llegamos y ni siquiera llegamos a la capital, llegamos como hacia el centro, no a La Habana, llegamos como a Camagüey, que es como la parte del centro del país. Recuerdo que mi mamá ya no venía con mi papá, ya se había separado mi papá, estaba con otro cubano, y fuimos a parar a esa ciudad y él tenía una casa que le habían dado por su trabajo, entonces fuimos a vivir ahí con él, y de repente llegó un momento que en las noches pues no teníamos nada que hacer y buscamos algo que se podía hacer, y mi mamá logró encontrar una escuela nocturna en las noches que daban clases de ballet. Entonces mi mamá me dijo, bueno, pues no hay mucho que hacer, pues vamos y entras al ballet. Y así fue como yo llegué a estudiar ballet en Cuba. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Como 5 años. ¿Desde los 5 años? Desde los 5 años. ¿Tu vida ha sido la danza? La danza. Junto con mi hermana entramos a esa escuela en las noches a tomar clases de ballet de lunes a viernes. En Cuba tengo la idea de que es una de las mejores escuelas para estudiar ballet. Y tú tuviste la oportunidad de estar en una. ¿Qué es para ti eso? Sí, la verdad sí. Cuba, lo que es la cultura y el ballet y la medicina y el deporte es lo máximo en Cuba. O sea, yo entrar a la escuela de arte y estudiar ballet, porque la cultura en la televisión te mostraban el Ballet Nacional de Cuba, te mostraban el ballet de Camagüey,
habían programas específicos de puro ballet, que en cierta hora de cierta semana podías verlos y te explicaban toda la historia de cómo se fundó el Ballet Nacional de Cuba, cómo se fundaron las escuelas, todo lo que ha pasado para poder lograr lo que tienen, ¿no? Entonces, la verdad, para mí es un orgullo haber estudiado en Cuba. Digo, si me hubiera tocado en Ucrania, hubiera estudiado a lo mejor otra cosa. Me dijo mi mamá, a lo mejor figura sobre hielo o hockey sobre hielo, que es más rudo. Pero como en Cuba no había hielo para estudiar hockey sobre hielo, pues tuve que ir al ballet. Porque mi mamá estudió ballet, pero no la apoyaron. Entonces, por eso ella me metió al ballet. Entonces, yo terminé bailando porque a mi mamá le gustaba. Y porque yo a los 5 años no es que yo diga, sí, me encanta el ballet. Pues sí, yo llegué el primer día al salón y eran 50 niñas contra un solo niño y yo estaba feliz allá adentro. Porque todas querían entonces que las cargaran porque no había varones. Porque siempre ha habido, ¿cómo se dice? Siempre ha habido escasez de hombres en lo que es en el ballet. Claro. Porque queda este tabú de que el ballet no es para hombres y es para niñas, para no decir otras palabras. Claro. En esta escuela de ballet en Cuba, ¿cuántos años son y a qué edad terminaste tú allá? Bueno, yo empecé en esta escuela en las noches, pagabas una mensualidad muy poca. Yo empecé a los 5 años y cuando llegas a los 10 años haces un examen para entonces hacer la carrera como bailarín. Pero yo como había empezado mucho antes y había aprendido muchos pasos, tuve una maestra que bailaba profesionalmente en la compañía en las mañanas, en el ballet de Camagüey. Entonces yo fui a la escuela y me aceptaron entrar un año antes. A los 9 años yo entré, entonces llegó un momento que yo iba bien en lo que era la matemática, el español y la historia, pero en el ballet yo iba adelantado un año. Entonces llegó un momento que cuando en el grupo que yo estaba siguieron avanzando, yo me tuve que regresar un año para poder ir al año que a mí me correspondía, porque al final son 8 años de carrera artística allí. En ocasiones, adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen, solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen. En México, la palabra guagua no es de uso común, pero a veces la escuchamos en películas o series y nos preguntamos qué significa y de dónde proviene. En Cuba, guagua se refiere a un vehículo de transporte colectivo, como un autobús, y tiene un origen onomatopéyico. Se cree que la palabra proviene de la adaptación fonética del inglés wagon, que significa vagón. Otra teoría sugiere que el término surgió a raíz de una orden oficial del gobierno que establecía que los trabajadores de obras militares de defensa debían ser transportados gratuitamente en guagua. Desde entonces, los habaneros adoptaron la palabra para referirse al transporte público, y el término se extendió al lenguaje coloquial cubano. Ahora que sabemos el origen y significado de este término cubano, la próxima vez que lo escuchemos entenderemos mejor a qué se refiere. La vida ya lo había hecho salir de un país, pero el destino le tenía preparado algo mejor. Pues al haber concluido su formación como bailarín de danza clásica, Antón decidió salir de Cuba para poder superarse y además para ayudar a su madre y hermana, pues ellas no podían salir de las tierras cubanas. Fue cuando México lo recibió con la calidez que lo caracteriza. Él se dice ser afortunado, pues no tuvo que salir de Cuba en balsas y arriesgando su vida como muchos de sus compatriotas cubanos. Cuéntame algo, ¿en qué momento decides dejar Cuba para venirte a México? Es que son circunstancias que no decides, como decir, voy a dejar Cuba y me voy. O sea, ciertos problemas, circunstancias, motivos de la vida que llegan y dices, creo que es el momento de decir adiós y me voy. Porque nadie quiere dejar su casa, su tierra, su cultura, ir a otro país por primera vez sin conocer a nadie y cuando llegas pues tienes que rentar dónde vivir, tienes que ver si haces audición y entras a una compañía, pero aparte tienes que ir a inmigración y sacar un permiso de trabajo para ver si te aceptan y poder quedarte en el país, porque si no te quedas como ilegal. No es fácil migrar, no es fácil, entonces no es tan sencillo el decir me voy, pero llega un momento en que dices me tengo que ir para poder ayudar a mi hermana y ayudar a mi mamá. Porque si no lo hago ahorita, la carrera del bailarín es muy corta. Entonces dices, bueno, me voy, decido y me fui.
llegaste a México y con qué te enfrentaste? Pues no es que sea difícil, porque aparte es la misma lengua, se habla el español, entonces es más fácil llegar a un país donde hables el mismo idioma, ¿no? Entonces, pues ya más o menos has escuchado que hay una compañía principal en la Ciudad de México, que hay audiciones en noviembre y dices, bueno, voy a intentar ir a esas audiciones en noviembre y si quedo, pues ya creo que es un paso muy grande que voy a dar, que voy a vivir solo, voy a administrarme económicamente y echar para adelante y lograr estabilizarme en la vida, porque los años se van pasando. ¿Y fue cuando hiciste audición en la Compañía Nacional de Danza y quedaste? Pues ni tanto, no había quedado. La primera vez que hice audición no. Bueno, sí me ofrecieron, pero no me ofrecieron la categoría que yo estaba esperando. Porque normalmente cuando haces una audición en la compañía hay como 5 categorías, entonces entras por el cuerpo de baile. Entonces hay cuerpo de baile, hay corifeo, hay solista, hay primer solista y hay primer bailarín. Pero en ese momento yo estaba bailando en Guadalajara y era solista. Entonces acá me ofrecieron una categoría menos, entonces yo dije, bueno, mejor me quedo en Guadalajara y vendré en otro momento. Pero no duró ni 3 meses y hubo una vacante de la categoría que yo quería de solista y me hablaron y pues dejé todo en Guadalajara y me vine. Ya cuando llegaste a México, ¿qué extrañabas de Cuba? Es que uno siempre va a extrañar la comida, la cultura, el poder salir donde yo vivía. Yo salía afuera de mi casa y me sentaba en la calle y a las 3 de la mañana y no pasaba nada. Yo me podía sentar ahí, a estar con amigos hasta las 3 de la mañana fuera de mi casa y estaba feliz de la vida también. ¿La comida? La comida. Yo voy a Cuba y a los 3 días ya quiero mi quesadilla y mi taco. Yo siento que necesito ya comer otra vez. Bien. Digo, no es que no coma bien en Cuba, porque también voy con mi familia y matan un cerdo y hacen el arroz moro con cristiano y los tostones y la yuca frita y la ensalada. Se come muy bien en Cuba, se come rico, pero ya llevo casi 18 años en México y sí necesito mi quesadilla, mi taco de campechano, mi gordita, no sé, es diferente, te acostumbras. Antón le ha dado a nuestro país 18 años de danza, pues al llegar a México él se convirtió en uno de los mejores bailarines de danza clásica que tiene México y la Compañía Nacional de Danza ha sido su casa durante más de 15 años. Por eso, él se dice estar eternamente agradecido no solo con la compañía que le dio trabajo, sino también con la nación, pues México le dio la posibilidad de formar su propia familia. ¿Qué te ha dado México? México me ha dado de todo. No tanto, a lo mejor en la compañía llevo 15 años, pero en la compañía voy 6 horas al día. Pero en México estoy las 24 horas, los 365 días del año. En México me abrió sus puertas, me dio trabajo. Conocí a mi esposa, que nos casamos hace poco, tengo un bebé de 3 meses, me ha dado un bebé hermoso, que lo adoro a mi esposa. Los abuelos están fascinados, entonces no me puedo quejar, me ha dado todo en la vida, no puedo pedir más. En México la gente, ¿cómo es? ¿Cómo te recibió? ¿Hubo algo, discriminación por ser migrante o te aceptó con el cariño de los mexicanos que tenemos eso? No, fíjate, en el momento que yo llegué hace 15 o 18 años, México te abre las puertas. Siento que a veces el que viene de afuera, como migrante, como extranjero, llega a un punto en que quiere exigir y exigir y exigir sin dar nada a cambio. Y es ahí donde yo veo el error. Estás llegando a un país que no te pertenece, que te está abriendo las puertas y tú no puedes venir a tumbarle la puerta. Entonces ahí tengo a veces mi conflicto donde trabajo y fuera de mi trabajo, porque en mi trabajo hay otros extranjeros y a veces yo he notado que quieren exigir y yo digo, bueno, ¿y por qué no exiges eso cuando estabas en tu país? Cuando aquí en México te abrió las puertas, te está dando trabajo, te está dando salud, te está dando un seguro médico, te está dando las prestaciones porque la compañía es de gobierno. ¿Qué más puedes pedir? En Monterrey no tienes nada, porque Monterrey es una compañía privada. Entonces aquí es dame y dame y dame, y cuando yo te exijo que lo mínimo que puedes hacer es bailar, que para eso viniste porque es lo que te gusta, no, estoy lastimado
o no puedo. Pero para pedir, entonces sí. Entonces no son recíprocos en ese tema. Y ahí he tenido conflicto. Y yo digo, yo no soy moneda de oro para caerle bien a nadie. Si no te gusta el comentario que yo hago o cómo te digo las cosas, tienes dos trabajos. No es mi problema. ¿Qué es para ti ser bailarín? Pues para mí ser bailarín lo fue todo o lo es todo todavía. A pesar de que es una carrera muy corta, ya voy a cumplir 40. Llevo desde los 18, llevo 22 años de carrera artística que se dice fácil, pero son 22 años que uno ha pasado trabajo, que ha dejado de ir a fiestas, que ha dejado familia, fiestas de fin de año. O sea, disciplina. Una disciplina que se ha perdido hoy en día con las nuevas generaciones. Ha cambiado mucho, pero yo soy la persona que soy, el ser humano así sencillo, gracias a mi carrera, porque me he enfocado en ello. Tienes un bebé. Sí. ¿Ese bebé es educado o será educado como mexicano, ucraniano, cubano? Pues su nacionalidad es mexicana, eso no se lo puedo quitar. Sí. O sea, a veces dicen que Cuba no te permite tener doble nacionalidad porque siempre vas a ser cubano. O pues si yo me fui de Cuba ya no soy cubano porque soy desertor. Yo no voy a perder mis raíces, aunque yo no haya nacido en Cuba, pero me crié en Cuba, mi raíz yo siempre la voy a tener. Entonces yo no le puedo quitar a él su raíz, no se la puedo quitar. O sea, yo lo puedo educar, pero si él se educa aquí en México, pues él va a ser, como diríamos, chilango. O sea, es la educación que le dé los padres, que le dé yo o mi esposa Rosaura. Pero puede pasar que en 10 años a lo mejor nos vamos a vivir a Europa y él se va a acoplar a donde estemos en ese momento. Porque yo digo, a mí me gusta la comida cubana, pero yo necesito mi quesadilla, mi taco, mi caldo de pollo, mi gordita, mis tamales. Bienvenidos a esta su casa, la bodita del medio. Hoy les vamos a preparar la ropa vieja. Ya tengo todos mis ingredientes aquí, que es el laurel, comino, orégano, salsa de soya, un poco de sal, jugo de naranja con limón y un poquito de puré de tomate. Bueno, ya como ustedes ya verán, ya tengo aquí mi cacerolita caliente, un poquito de aceite. Voy a agregar un poco de ajo. Ya que está el ajo, agregar lo que es la juliana de morrón con la cebolla hasta que se acitrone un poquito. Aquí ya le puedo ir agregando lo que es el orégano, las hojitas de laurel. Estos son uno de nuestros platillos más vendidos en esta su casa, la bodeguita del medio. Es como que lo que no puede faltar aquí en el restaurante. Se fija, la verdura ya está crocante como debe de estar. Así es como la queremos. Aquí ya tenemos lo que es la falda cocida, previamente deshebrada. Esta la ponemos a cocer con un poco de hojas de laurel, cebolla, ajo y un toque de sal. Es todo lo que necesitamos para la falda. Tiene que ser falda sin grasa, sin pellejo, sin nada. Aquí mismo ya le vamos a agregar lo que es su soya, su jugo de limón con naranja, su puré de tomate. Aquí nos salen 7 porciones de ropa vieja. Aquí ya empezamos a revolver la verdura con todo lo que le pusimos. Verdura crocante, la carne, la cebolla, la combinación perfecta. Esta definitivamente ya está. Ya hirvió, tiene el color, su verdurita, carne, que se vea la verdura. Antojable, ¿no? Miren, ahí está, listo para degustar. Así es como queda nuestra ropa. Antón asegura que ha escalado poco a poco y desde abajo para llegar hasta donde está.
todo de forma legal, aunque asegura que debido a ser cubano, en ocasiones se ha enfrentado con temas discriminatorios. Anton Horoshmanov está orgulloso de haber nacido en Ucrania, haber crecido en Cuba, pero sobre todo está agradecido con México por haberle dado una oportunidad de desarrollarse profesionalmente como uno de los mejores bailarines que ha tenido la Compañía Nacional de Danza. ¿Qué es para ti la migración? La migración, pues es un tema muy complicado porque salir de tu país no es fácil. Y yo tuve la suerte de poder salir y tomar un avión y viajar y no pasar una crisis como en Cuba hay gente que se va hacia los Estados Unidos en una balsa o se va a Nicaragua y viene de Nicaragua por todo el campo recorriendo y pasando sacrificios. Yo tuve la suerte de salir pues legalmente y como se debería, ¿no? En lo natural de este mundo, de tomar un avión y poder salir, no tener que salir en una balsa improvisada que no sabes si vas a llegar o te vas a ahogar. Es un tema complicado. Lamento mucho a la gente que lo tiene que hacer así, pero no le queda de otra. Muy bien. ¿Algo más que desees agregar a esta entrevista? Pues no, encantado de estar aquí. Digo, México me ha abierto muchas puertas. He estado en diferentes entrevistas, he bailado en toda la República Mexicana gracias al ballet y a la cultura y a la Compañía Nacional de Danza. He conocido gran parte del territorio mexicano, de norte a sur, la verdad. Antón, muchísimas gracias por la entrevista. Espero que esta no sea la última vez que tengamos oportunidad de tenerte aquí en Transcultura, Canal 22. Encantado, cada vez que gusten, yo con todo el placer y el orgullo de venir aquí a hablar un rato y las experiencias de cada quien. Gracias. A ti. Alicia Alonso, nacida el 21 de diciembre de 1920 en La Habana, es conocida como coreógrafa, maestra y fundadora del Ballet Nacional de Cuba. Inició su formación en la danza en 1931 en la Escuela de Ballet de la Sociedad Pro Arte Musical de La Habana, trasladándose más tarde a los Estados Unidos para continuar su desarrollo artístico. Debutó como bailarina en 1931 en el Teatro Auditorium de La Habana. Rápidamente destacó como solista en producciones como El Pájaro Azul. En 1948 fundó en La Habana el Ballet Alicia Alonso, hoy ni más ni menos que Ballet Nacional de Cuba. Durante su carrera en los años de 1955 a 1959, mantuvo una notable presencia internacional, destacando su participación en los ballets rusos de Montecarlo y siendo la primera bailarina del hemisferio occidental en actuar en la Unión Soviética. Fue doctora honoris causa por la Universidad de La Habana, el Instituto Superior de Arte de Cuba y la Universidad Politécnica de Valencia, así como la medalla Pablo Picasso de la UNESCO en 1999 y la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid, sin olvidar la creación de una catedral de danza bautizada con su nombre.